El síndrome del cromosoma X frágil, conocido también como el síndrome de Martin-Bell, es la segunda causa de deficiencia intelectual después del síndrome de Down, pero es la primera causa de deficiencia intelectual heredada y la más prevalente en hombres. A nivel mundial se estima que oscila entre 1 y 5.000 o 7.000 hombres y en mujeres entre 1 y 4.000 y 6.000 mujeres. Colombia sostiene la prevalencia más alta en el mundo, concentrada especialmente en el municipio de Ricaurte, donde se han identificado 39 individuos con discapacidad intelectual en 1.124 habitantes. Esta discapacidad intelectual sigue un patrón de herencia ligado al cromosoma X, es decir, que el cromosoma X tiene una mutación que es transmitida por la madre a su hija o hijo y por parte del padre solo a sus hijas. Recordando que el sexo femenino tiene cromosomas sexuales XX, mientras que el masculino XY. Es por esto que las mujeres tienden a ser portadoras de la mutación sin presentar el síndrome a diferencia de los hombres. Bueno, ¿y cómo se produce este síndrome? Este síndrome se produce tras la alteración del gen FMR1, el cual se encuentra localizado en el cromosoma X, específicamente en el brazo largo. El gen va a sufrir una mutación, específicamente una repetición de trinucleótidos, el CGG, el cual es componente del ADN, haciendo que haya una amplificación del triplete. Esta amplificación nos va a permitir clasificar la mutación, dependiendo de cuántas repeticiones de CGG haya. Podemos tener un gen normal, un gen con una premutación o el gen con la mutación completa, que es cuando se alcanzan las 200 copias de CGG. Y cuando esto ocurre, no se va a producir la proteína FMRP. Además, la mutación del gen FMR1 es dinámica. Esto quiere decir que por lo general se va expandiendo de generación en generación. Por lo tanto, si yo tengo una premutación, es más fácil que mi descendencia tenga la mutación completa. La proteína FMRP que no se produce es la encargada de inhibir la síntesis de proteínas que están implicadas en el ensamblaje y funcionamiento de la sinapsis. Entonces, la ausencia de esta proteína genera una traducción excesiva y, por lo tanto, una presencia descomunal de proteínas en la sinapsis que son ineficientes y pueden resultar tóxicas. De esta forma, lleva una sobreabundancia de espinas dendríticas neuronales morfológicamente anormales que permanecen en su mayoría inmaduras y no entran en el proceso de eliminación, quedando en un estado de debilidad. Todo esto se traduce en la presencia de circuitos neuronales aberrantes. La FMRP también inhibe la producción de proteínas implicadas en la inhibición de la depresión neuronal a largo plazo, produciéndose en el síndrome una LTD mantenida. Las características faciales distintivas, como la cara larga y orejas prominentes, se vuelven más evidentes en la infancia temprana. Sin embargo, aproximadamente el 30% de los niños pequeños no muestran rasgos dismórficos obvios. La característica clínica más importante es el retraso global en el desarrollo. Tanto los hombres como las mujeres pueden presentar discapacidades de aprendizaje en el contexto de un cociente intelectual normal, limítrofe o leve a moderadamente bajo. En cuanto a los aspectos neuropsiquiátricos, la epilepsia es una comorbilidad importante, con una prevalencia de convulsiones en alrededor del 10 al 20% de los niños. 30 al 50% de los hombres y el 25% de las mujeres también tienen un trastorno del espectro autista. Y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es común, con síntomas presentes en más del 50% de los pacientes. Además de esto, el síndrome del X frágil presenta una variedad de problemas médicos que incluyen signos de trastornos del tejido conectivo, problemas cardíacos, problemas gastrointestinales, hipotonía, problemas oculares, problemas auditivos y problemas metabólicos como la obesidad. El diagnóstico se realiza con pruebas moleculares, Sorten-Blot o PCR. En ellas se analiza el ADN del paciente, cuantificando el número de trinucleótidos CGG del gen FMR1. También se ve la expresión de la proteína FMRP en el citoplasma de linfocitos de sangre periférica, obtenida de una punción en el dedo. En pacientes afectados, la proteína estará ausente. Es importante saber que existen otros trastornos asociados con el cromosoma X frágil, que presentan premutaciones del gen en vez de la mutación completa, produciendo cierto nivel de la FMRP. Estos son insuficiencia ovárica primaria, en el que las mujeres dejan de tener ciclos menstruales causando infertilidad y menopausia temprana. Además, tienen mayor riesgo de tener hijos con síndrome X frágil. Y está el síndrome de temblor o ataxia. Este es un trastorno del sistema nervioso que genera temblores y problemas al caminar, afecta el equilibrio, la memoria y genera trastornos en el estado de ánimo en adultos mayores. Y ahora, si tengo un familiar que lo tiene, ¿qué puedo hacer? Es fundamental una intervención temprana individualizada con terapia cognitiva, conductual, física, ocupacional y principalmente del lenguaje para mayor posibilidad de desarrollo.
Existen muchos tratamientos farmacológicos prometedores enfocados en reactivar el FMR1, disminuir los sitios frágiles o potenciar la vía GABAérgica, es decir, inhibidora, pero aún sin aprobar. Actualmente se utilizan inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y litio para síntomas comportamentales y del estado de ánimo, y estimulantes para el TDAH, además de las intervenciones específicas para las comorbilidades asociadas. No podemos olvidar la importancia de una red de apoyo como pilar para el avance de estos pacientes.